estamos hablando. Pero el mundo moderno, a nosotros nos ha tocado vivir generaciones de cambio en el mundo, trascendentes. Este tema de la globalización, toda esta biotecnología y todo, nos hace también a los políticos haber aprendido que hay una evolución permanente en la sociedad, en el mundo y en la tecnología. De manera que yo he sido trabajador, yo aprendí mucho del Parlamento. Yo fui presidente de la Comisión de Industria en el 73, fui presidente de Comercio Exterior en el 83, y digo esto para idear por qué digo esto. Y en el 93 fui secretario de Relaciones Exteriores. Todas las leyes que me tocó impulsar a mí en el Congreso, por ejemplo, la ley de promoción industrial, que es tan importante para el crecimiento regional en el país. Me tocó trabajar con Herbert, que era el ministro de Economía en el 73. La ley de transferencia de tecnología al exterior, la ley de inversiones extranjeras. Yo lo asimilé como empresario a esto y lo puse en práctica. Y hoy, actualmente, mañana tengo una reunión que lo voy a invitar a Pibe Segovia, que es profesor en una escuela, profesor de economía, para que me acompañe, porque viene el representante del Mercosur y estamos tratando de armar un mecanismo para poder exportar ciertas cuestiones a Brasil. No sé si ustedes han leído que el déficit de la balanza comercial con Brasil es bastante importante, entonces el gobierno argentino ha presentado una opinión, no una queja, sino equilibrar la balanza comercial. Me decía el representante del Mercosur, que mañana tenemos una reunión en el Hotel Panamericano a las 10 de la mañana, de que hay un buen mercado para exportar ciertos, por ejemplo, la parte oncológica, fíjese usted qué importante, nos dijo. Entonces, ahí también tenemos que empezar a trabajar. Esto es trasladar lo que te enseñó la política para bien de la sociedad. Esto es la política con mayúscula, no la pelea por cargos que no tienen una definición ideológica, son propiamente intereses. Esto es ha caído la política en todo esto, lamentablemente. ¿Cómo hacemos para que la juventud vuelva a retomar el rumbo de esto, de lo que es la seriedad en política, que son los códigos, que son las conductas? Eso es lo que tenemos que trasladar. Todo lo que yo hablaba recién, y te agradezco a vos haberme permitido decir estas cosas, que me llamen con emoción estas compañeras, que nos hacen caer las lágrimas, pero el mundo, ya está, estamos en marcha, con otro proceso distinto, otras conductas. ¿Qué hacemos nosotros? Usted que es un hombre que tiene sus años vividos y como empresario, realmente me parece que por ahí tenemos que trabajar y trasladar nuestra energía para hacer algo, si no puro cháchara, puro discurso, ¿no? Yo voy a hablar de la filosofía, porque recién estábamos hablando hace un ratito en el corte de Perón, cuando en el Congreso de Mendoza hablaban de los filósofos. Y desde la filosofía se dice que cuando uno pierde el orden, ¿sí?, tiene que volver a las fuentes. Y acá se ha perdido el orden, el río se ha salido de madre, y hay que volver a las fuentes. Fíjese que en el año 50, en el país, que tiene 177 millones de hectáreas cultivables, se cultivaban 30 millones para 18 millones de argentinos. Y en el año 2000, ¿sí?, que tiene 40 millones de habitantes, se cultivan 32 millones de hectáreas. O sea, hay 90 millones de esas 146 restantes que es de pastura solamente. Solamente pastura, hay que ponerle arado, ¿sí?, y sembrar, o ponerle pala y sembrar. No puede ser que un chico se muera de hambre en nuestro país. Estas son las cosas que enervan a la gente. Y es más grave todavía. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, ¿sí?, nos está obligando a armarnos en defensa de la patria, en defensa de esta Constitución. Si es de la Constitución, cuando se ataca la Constitución, ya sea en el orden institucional o por el orden institucional, ¿sí?, como por ejemplo cuando se cambia el primer mandato preambular, que es la Unión Nacional, ¿sí? Fomentar la Unión Nacional es el primer mandato preambular nunca cambiado desde 1853 o 54, Santa Fe. El preámbulo. Primer mandato, afianzar la Unión Nacional. Y estamos viendo, claro, pero estamos viendo que lo más grave, desde la idea política, se están tratando de poner en las escuelas, ¿sí?, materias como el manejo hablábamos en la charla pasada, de toda la parte de
¿cómo se llaman el estos? contenido de scratches. De los scratches. Sí. Estamos hablando de los piquetes. Y cuando uno habla de los piquetes, ¿sí? El piquete termina en una acción sin fin. ¿Por qué? Porque es un accionar social sin un objetivo concreto en cuanto a la posibilidad de realización del objetivo que en sí lleva. ¿Por qué? Fíjese, sin ir más lejos, en Gualeguaychú. Hicieron más de 2 años y la pastera está y las cosas siguen estando. ¿Por qué? Porque hay acciones que no conducen al resultado que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque cuando se someten esas acciones por la acción misma, no lleva a ningún lado. Hay un principio para hacer un cambio de una situación, por eso es bueno que lo sepa la gente, ¿sí? que dice así, que toda acción o situación que uno quiera cambiar para mejorarla, o que la quiera mantener porque es muy buena, requiere de acciones eficaces, que obrando como causa den el resultado que uno persigue. Estas acciones son las que decía Einstein, si nadie hace nada, nada cambia. Entonces hay que hacerlas, pero hay que hacerlas en el orden, que es lo que estamos hablando. ¿Y cuál es el orden? El que se nos da desde la Constitución, porque es la raíz y origen del consenso social. Esto es nuestra fuerza y esto es lo que tenemos que defender. Sí, pero además una cosa, fíjese que todo lo que usted está diciendo tiene un contenido que nada tiene que ver con lo que está pasando ahora. Vamos a ser francamente. Todo lo contrario. Yo creo que hay que tomar decisiones y decirle y hacerse responsable de lo que uno dice. No solamente es hablar de historia, sino también ver lo que está pasando ahora. Cuando se habla de políticas de Estado, cuando se habla de todos los temas que conciernen a la felicidad del pueblo, realmente tiene que haber un gobierno constitucional e institucional. Totalmente. Entonces, cuando no hay institucionalidad en el gobierno, pasan lo que están pasando ahora. Y este es un trágico momento que estamos viviendo. No es cuestión de que yo esté a favor o en contra del gobierno. Observamos de acuerdo a nuestra vida vivida, con el trabajo y la conducta, y lo que está pasando ahora. Esto es una cuestión grave que habrá que corregir. Por eso estamos en un año electoral. Y sinceramente creo que ahora viene la posibilidad del cambio. Para ser coherente con lo que usted está diciendo. Totalmente. Las ideas se trabajan en el manejo de las ideas. Estas son ideas políticas y son acciones políticas que tienen que ser salvadas con accionar político concreto, real y que venga desde la misma fuente. ¿Por qué? Porque acá se está hablando de un peronismo, como se estaba hablando, que no es tal. No tiene nada que ver. Fíjese que en época del Perón el PBI nacional era el PBI de todo el Mercosur y más allá, porque era de toda la América del Sur. Bueno, claro. ¿Sí? En educación estábamos en un nivel de primera en el mundo y venían acá a entender. Y hoy mismo, en nuestra actualidad, en Francia se están tomando medidas que había propuesto Perón. Sí. Entonces, estamos todos locos. Pero mira, hay un detalle más que hay que seguramente usted estamos absolutamente de acuerdo. La falta de seguridad jurídica no es una cuestión 2 o 3 palabras. Tiene que ver con conductas dentro del mismo gobierno hacia el exterior. El tema de lo que está pasando con el avión, con estas cuestiones desgraciadas, hace que contribuya a toda esta anarquía que estamos empezando a vivir. Y esto hay que decirlo, no hay que tener miedo, porque realmente yo no tengo ningún interés en quedar bien con nada. Quiero interés para que todos juntos en la Argentina podamos seguir adelante con ese gobierno que instaló Juan Domingo Perón en el año 1946. Es correcto, hay que decirlo. Y este es el orden. Y cuando se falla en el primer orden de la pirámide de Kessler, que es la Constitución, ¿sí? Todo se va